3, 2, 1. Esta es la clase de reumatología con el octavo semestre, correspondiente al día 29 de abril del año 2020. Son exactamente las 2 de la tarde con 10 minutos. Bien. Lo que nos toca avanzar hoy día es un caso. Primero les voy a presentar un caso. Ya les voy a contar un poquito sobre esta paciente. ¿Ya? Ahora que comencemos. Bien. Es una paciente de 16 años, soltera, estudiante, estaba en ciclo secundario, si no lo recuerdo. Lo que ella refiere cuando llegó a la consulta es un dolor general en las rodillas, un dolor al movilizar las articulaciones principalmente. Además de eso, en los últimos días, aproximadamente 3 o 4 días aproximadamente, empieza a presentar gran inflamación, gran hinchazón en miembros inferiores. El principal motivo de la consulta de que ella acuda a la emergencia fue el hecho de que refería una cefalea grande. Le voy a contar un poquito de esta paciente, ¿ya? Cuando ella entró, tenía la cara hinchada, pero muy, muy hinchada. Al principio pensábamos que era una reacción alérgica a lo que había comido. Ustedes se acuerdan, cuando hay una reacción alérgica, por lo general hay un edema bastante marcado, ¿verdad? Entonces, ella tenía los ojos casi cerrados, los párpados, la cara, la bola de bichar, toda la parte de malar estaba edematosa, bien marcada. Lo segundo que pensamos era que posiblemente podía tratarse de un caso de maltrato, porque había un edema bipalpebral. Entonces, en principio, podíamos pensar que la habían golpeado o algo, ¿no? Pero luego nos fijamos de que no era hematoma, sino era edema lo que tenía en la cara. Le voy a contar, tan edematosa estaba la paciente, que al tomarle la presión, en el brazo, que estaba también con edema, quedaba marcado, bien marcado todo el tensiómetro. Entonces se cuenta lo hinchada que estaba esta paciente. Miembros inferiores, colocamos el dedo y era un godet, no era de 3, 4 segundos. Duraba 7 segundos el edema con esta paciente en desaparecer. Y era bastante doloroso. Entonces nos llamó mucho la atención el ingreso de ella por el gran edema masivo que tenía en todo el cuerpo. Era casi una anasarca lo que ella presentaba. Al momento del ingreso, sus signos vitales eran los siguientes. Sobresalía el peso de la paciente de aproximadamente 63 kilos, no cuadraba mucho con la estatura de ella. Ella medía 1,50. Bien, su peso ideal sería sobre los 50, 55 kilos. Realmente ella estaba bastante llena de líquido y quizás por eso estaba aumentada el peso. Porque su hermana nos mostró fotos de hace algunos meses atrás, hace un año atrás aproximadamente, y era bastante delgadita. Su presión arterial nos llama la atención porque presentaba un pico hipertensivo de 220, 120, era altísima su presión. Eso explicaba también la cefalea tan intensa que tenía. No había taquicardia, una frecuencia respiratoria todavía en el pico superior. No llegaba a ser un cuadro febril, pero estaba haciendo un cuadro subfebril al paciente. Estaba orientada, le preguntábamos el nombre, su ubicación, cosas para valorar el cuadro neurológico y estaba normal. Bien. Su edema era muy marcado, sobre todo el edema periorbitario era muy, muy pronunciado en la paciente. Bien. El abdomen, había timpanismo en los cuadrantes superiores, había matidez en cuadrantes inferiores. Sin embargo, en miembros distales, en las piernas principalmente, alrededor del maleolo, era un edema bien marcado. Un edema Godet 3 cruces, incluso si pudieran ponerle 4, yo le pondría 4 cruces. Así estaba demarcada nuestra paciente. Se le piden laboratorios a esta niña, una niña, era jovencita, sobresalía una anemia muy marcada en esta paciente, 7,4 de hemoglobina. Ella refería que hace una semana atrás aproximadamente empezó a orinar bastante oscuro, ¿sí? Con restos de sangre, como ella dice, y a veces soltaba algunos coágulos también. Un hematocrito bastante disminuido, estaba con leucopenia por debajo, 4100. La forma leucocitaria estaba todavía entre parámetros, pero había predominancia de neutrófilos. En la química sanguínea, lo que llamaba la atención bastante en esta niña era una creatinina bastante aumentada, ¿no? Entonces ya nos vamos imaginando dónde estaba la lesión. Para confirmar diagnósticos y para ver la función renal se le pidió creatinina y se la comparó con el examen de orina. Ya en el examen de orina se encontró presencia de proteínas, gran fuga de sangre, eritrocitos 3 cruces, es decir, más de 400 eritrocitos por campo,
leucocitos 13 a 24, perdón, por los 45 a 50, ¿ya? Casi llegaban a 100 en el siguiente que se le hizo, y presencia de proteínas, es decir, de albúmina, albuminuria, era positiva. Con todos estos datos, a la paciente, además de eso, se le da, sí, claro, se encuentra como diagnósticos diferenciales, un cuadro de diabetes que se descarta, un cuadro de diabetes descompensada porque no había antecedentes, un síndrome hipertensivo que también se descarta porque era un cuadro secundario. Entonces, con la presencia de glóbulos rojos, si recordamos un poquito de anatomía patológica, se empieza a hablar de un síndrome nefrítico. Y si recordamos bien, un síndrome nefrítico es cuando hay una inflamación bastante grande a nivel renal, lo que estimula que haya gran fuga de eritrocitos y de albúmina principalmente. Este diagnóstico se establece por la hematuria principalmente y el gran edema que demostraba que había fuga de albúmina, ¿no? Esa niña estaba bastante hinchada por eso. Aparte de eso, se le hizo un tamizaje con prueba de ácido antistreptolicina para descartar información por estreptococo. Por lo general, recordamos un poquito de que cuando hay inflamación por estreptococo beta-hemolítico, no solamente produce endocarditis, puede llegar a lesionar también glomérulos y dejar la toxina. Se le hace la prueba de antistreptolicina, dio negativo, ¿bien? Entonces no había un cuadro de glomerulonefritis bacteriana en principio. Se descartó el cuadro en un posterior cultivo que dio negativo. No había origen bacteriano. Entonces se empezó a pensar de que la paciente podía estar desarrollando un cuadro autoinmune. El principal asociado a estos pacientes con esta clínica es lupus eritematoso sistémico. Bien, además de eso, se empieza a pensar en síndrome de Goodpasture o podría ser una nefropatia de Sloan-Henoch, que también se descartaron porque se dio como antecedente que esto, y eso lo dijo después de que se la subió a terapia incluso, la mamá recién se le puede decir de que ella ya había tenido un episodio previo sobre esto. Bien, ya le había pasado antes, pero no fue al médico, sino que este cuadro después de 5 días remitió por sí solo. Además, tiene antecedentes de la abuela de una enfermedad autoinmune no especificada. ¿Ya? Lo que dice es que la abuela murió por insuficiencia renal, que en principio pensaron que era diabetes, pero no se llegó a dar un diagnóstico definitivo, pero sospechaban que podía ser lupus. Entonces tenemos el antecedente por la parte materna, por la abuela, y en principio se empezó a manejar a la paciente con el diagnóstico de un síndrome nefrítico asociado a una complicación del lupus que se llama nefritis lúpica. ¿Qué fue lo que se hizo con la paciente al entrar? Estaba muy hinchada, había que hacerle perder volumen. Corríamos el riesgo inmediato de que esta paciente, por ese pico hipertensivo, acabe rompiéndose una arteria a nivel cerebral y produzca un accidente cerebrovascular, que era el principal miedo, por la cefalea tan intensa que tenía. Se le inicia inmediatamente su furosemida, bien, para empezar a eliminar el volumen. Por el dolor, ella refería a un dolor intenso a nivel frontal, y además al colocar el dedo en los maleolos, en los pies, también refería bastante dolor. Además había antecedentes de vómitos, por lo que se hace un manejo de tramadol para el manejo del dolor y para evitar ese efecto de tramadol. Si recuerdan bien, el tramadol, un efecto secundario es que produce náuseas. Se le da diluido junto con metoclopramida. Se inicia tratamiento con antibióticos, y esto lo vamos a debatir más un rato, qué tan bueno será utilizar antibióticos profilácticos. Lo que pasa es que a nivel de los miembros inferiores había zonas que la piel estaba como reseca, bien, era una especie de pequeñas escaras que se estaban formando. Ella prefiere que lo tenía hace tiempo, pero empezaron a empeorar cuando empezó a hincharse otra vez. Para prevenir una infección bacteriana sobreagregada, se inicia penicilina benzatínica, se inician corticoides también con pulsos de metilprednisolona cada 12 horas, y también se le da furosemida por vía oral. El día de hospitalización, el primero, se inicia los primeros tratamientos con prednisona y los pulsos con metilprednisolona. Como estaba tan hinchada, se indica también restricción de sodio a la paciente y restricción de líquidos con balance hídrico estricto. ¿A qué me refiero con balance hídrico? Que se cuantificaba todo lo que ella tomaba o lo que se veía por vena, y se cuantificaba también lo que salía. Tenía que haber un balance siempre negativo, tenía que haber un balance de que tiene que orinar más de lo que está recibiendo. El día del ingreso,
bien, que era el día 9 aproximadamente, su primer día, el valor de glucosa se mantuvo entre parámetros normales. La creatinina, fíjense cómo es esto, en cuanto empezó a manejarse el manejo, a darse la infusión de diuréticos, hacer trabajar el riñón, de 2.8 bajó a 0.8 en menos de 24 horas. ¿Bien? Sin embargo, la presencia de eritrocitos seguía siendo marcada. Proteínas también seguía eliminando. El día 12 subió un poco la creatinina porque se hizo restricción de líquidos. Bien. Llegan a ver un poco de aumento en los eritrocitos y hasta el día 14 que se nivela otra vez la creatinina. Lo que más nos preocupaba era justamente eso. Hay un balance ya negativo de proteínas, no se encontraron rastros de albúmina en la orina, sin embargo, seguían apareciendo eritrocitos. ¿Bien? Y finalmente el día 17, previo a que se le dé de alta a la paciente con bastante mejoría, les diré que desde el día que entró, en la casi semana que estuvo internada, la cara empezó a rebajar tanto por lo que estaba orinando que fue sorprendente realmente. O sea, no parecía la misma persona. La carita se le estaba contornando mucho mejor, el edema bipalpebral estaba desapareciendo, no le pudimos tomar fotos desafortunadamente, que no se podía, pero llamaba mucho la atención de que la presión fue regulándose. Previo al alta, ya en el día 8, se le inicia atorvastatina por un trastorno porque los LDLs estaban muy aumentados y las HDLs estaban disminuidas. Esto es un trastorno propio justamente de las nefropatías lúpicas. Además que se inicia losartán más en el april. ¿Bien? Se inicia en el april y furosemida, pero ya para ir a la casa. ¿De acuerdo? Ya previo a su alta de la paciente. En un cuadro de evolución podemos ver que sus presiones sistólicas fueron regulándose, haciendo pequeños picos. Vamos a hacer un dibujo acá, ¿ya? El momento de que ella entró, la regulación y la estabilización de la paciente. ¿Bien? Llegó un pico bastante marcado, ya hipertensivo. Sin embargo, con el tratamiento precoz, sobre todo con la pérdida de volumen, fue regulándose y bajando. Luego volvió a subir cuando empezó a quitarse la restricción hídrica, ella volvió a tomar líquidos, pero se estabilizó cuando se inició el tratamiento con enalapril, con un vasodilatador. Lo mismo con la diastólica, que se fue estabilizando. Lo mismo aquí hizo un pequeño pico, pero después, al momento del alta, fíjense que de 54 kilos perdió casi 2 litros de puro volumen la paciente. De hecho, era bastante más, pero en principio se cuantificó de que el volumen que perdió fue bastante más pronunciado que 2 litros. ¿Ya? Para valorar riñón, se le solicita una ecografía renal, una placa de tórax para descartar de que haya un cuadro de derrame pleural, ¿bien? Por la hipoaluminemia que había. A nivel renal, ambos riñones se ven con un contorno aumentado, ¿sí? Y además de eso, la corteza estaba algo engrosada. La parte de tórax se encontraba dentro de parámetros normales, no había signos, vamos a ver un poco esto. En la parte torácica no había signos de derrame pleural bilateral, ni tampoco edema, ni cardiomegalia. Lo que sí sobresalía la atención era un poco sobre el aumento del tamaño renal. ¿Ya? Normalmente hablamos hasta 10 centímetros más o menos de un tamaño, y una corteza ligeramente engrosada. Su electrocardiograma estaba dentro de parámetros normales, no había signos de bloqueos, no había signos de cardiopatías, no había taquicardia ni sobrecarga ventricular. Se pensaba que por la cantidad de volumen podía sobrecargarse ese ventrículo, pero afortunadamente al ser joven la paciente y al iniciar el cuadro de manera precoz, pues hubo una buena evolución y no hubo compromiso cardíaco. Antes de marcharse se le hacen dos cuantificaciones de 24 horas. Uno se cuantifica su clearance de creatinina y otro se hace la proteinuria en 24 horas. Se le empezó a hacer orinar, estaba con sonda, por si acaso. En la sonda se cuantificó lo de 24 horas y se va al laboratorio. ¿Bien? Entonces, la proteinuria, y esto es lo que más llama la atención del tiempo que estuvo, en 24 horas se encontraron 10 gramos, está bien, 10.000 miligramos, 10 gramos en 24 horas de proteína. Hablamos principalmente de albúmina y de mioglobina. Lo normal
es encontrar en 24 a 140 miligramos. Es decir, que este valor de 10 gramos está aumentado casi 10 veces más el valor normal. Bien. Además de eso, en un porcentaje general, sus claras de creatinina me refería de que había una tasa de filtrado glomerular de aproximadamente 32 ml por minuto, cuando lo normal es de 90 a 120 ml por minuto de filtrado glomerular. Estamos hablando muy probablemente de una insuficiencia renal en la paciente, como una secuela de lo que haya pasado. A pesar de ello, la buena noticia es que una semana después se le volvió a hacer otra vez sus claras de 24 horas, otra vez las proteínas, y si bien las proteínas estaban aumentadas a 5 gramos, ya el claras de creatinina llegó a subir hasta 64, se duplicó en una semana. Esto fue cuando se fue de alta, por si acaso. El siguiente de la semana próxima fue del doble, entonces hablamos de que hubo recuperación renal. Finalmente, para el diagnóstico, antes de que se vaya de alta, se le pidieron factores de búsqueda de autoanticuerpos. Se buscaron anticuerpos antinucleares, que ya sabemos para qué son, factor reumatoideo bastante genérico, y anticuerpos anti-MB, antimitocondriales o anti-DNA mitocondrial. Lo que llamó la atención bastante en el caso de esta paciente fue esto. Bien. Los anticuerpos antinucleares, que si recordamos bien, suelen ser bastante indicativos en el caso de pacientes con lupus, ¿verdad? Ella dio un positivo con 12.8 unidades por cada decilitro. Lo normal es encontrar hasta menos de 1.2. No tendría que haber anticuerpos antinucleares. Entonces, ella dio positivo y se estableció un diagnóstico definitivo de nefropatía lúpica y lupus eritematoso sistémico. A la paciente se le hizo un control. Si se acuerdan bien, hablamos de una tabla que nos daba referencia. En esta tabla vamos anotando la cantidad de puntos que tiene y en base a eso calculamos la evolución de la enfermedad. Ella presentaba una proteinuria muy marcada. Había autoanticuerpos presencia, ¿ya? Entre ambos de autoanticuerpos y factor de complemento también. En ambos casos nos daba positivo, por lo cual se le puso un puntaje máximo que es de 2. Después de esto, después de que la paciente entró a terapia intermedia, el diagnóstico que se manejó fue justamente eso, ¿verdad? Un lupus eritematoso sistémico como primer diagnóstico, ya confirmado por autoanticuerpos, nefropatía lúpica confirmada por la lesión renal que tuvo por los autoanticuerpos y finalmente una hipertensión arterial, en este caso secundaria. ¿Por qué? Porque la paciente, esa hipertensión era por el gran desequilibrio del volumen que tenía. ¿Qué plan tuvimos con la paciente? Bueno, pues básicamente el plan era primero hacer que baje de peso, porque había una bastante gran ganancia de volumen, una dislipidemia muy marcada. Perdón. Entonces el plan de la paciente consistía justamente en manejo con corticoides e inmunosupresores. El plan que se le hizo a la paciente fue el tratamiento que se dio. El tratamiento que se dio fue en base a pulsos de metilprednisolona, que es lo que hemos hablado ayer. Junto con eso se la manda a la casa con inicio de prednisona y diurético, además de sus yecas, ¿ya? Inició con el alapril, y además de eso se le agregó su diurético del ASA y controles cada mes para esta paciente. Bien, se da de alta y se le indica que tiene que volver dentro de un mes para hacer una biopsia renal para ver realmente en vivo y en directo cómo está ese renal. Este caso de esta niña desafortunadamente no acabó muy bien, porque después de 6 meses que la volvimos a ver, presentó un empeoramiento de los síntomas. Estuvo internada casi un mes con una exacerbación, solo que en este caso ya había un compromiso renal muy marcado en esta paciente. Bien, entonces estuvo internada en terapia otra vez, casi 2 meses,
Y la última vez que la vimos fue a principios de este año. Esta paciente la vi el año pasado yo. La última vez que la vimos fue a principios de enero aproximadamente, si mal no recuerdo, pero ya no había espacio en la clínica donde trabajo, entonces no se la pudo recibir y no supimos más de ella. La verdad es que estaba haciéndose seguimiento por reumatología, ya la conocíamos todos en el piso, pero no supimos realmente cómo fue que terminó este caso. Me gustaría realmente saber en qué acabó, pero nos quedaremos con la duda, ¿no? Dense cuenta entonces de que el diagnóstico de estas patologías no solamente va a ser clínico, sino tiene que ver un gran componente con la asociación de síntomas. En principio, ver un paciente edematoso y con un pico hipertensivo, decimos, no, esto es una hipertensión. En este caso, lo primero que pensamos fue eso, ¿no? Un maltrato o podía ser un pico hipertensivo, pero sin embargo nos acabamos dando cuenta de que se trataba una complicación por un lupus que no había sido diagnosticado previamente. Este lupus, si recordamos bien, podía ubicarse a lesionar piel, podía afectar articulaciones, pulmones, podía afectar también corazón o riñón. Bien, la mitad de pacientes que presentan el lupus suelen complicarse también con nefropatía lupus. Recordando rápidamente lo que vimos ayer, por cierto, este video es del canal Osmosis, lo pueden ver cuando quieran en YouTube, o les voy a pasar el link de la página oficial, que ahora, por cierto, en la página antes había que pagar para ver estos videos, ahora la mayor parte están liberados por esto de la cuarentena y pueden ver gratis. Único requisito, tener un conocimiento básico de inglés hasta que se puedan hacer los subtítulos, ¿no? Bien. Hemos dicho de que nuestras células, por lo general, si están predispuestas a lesionarse, por, digamos, por el sol, o en el caso de nuestra paciente, por un tipo de alimento, una fiebre, cualquier cosa que lesione mis células predispuestas, estas van a llegar a morir. Estos cuerpos apoptóticos o muertos van a liberar fragmentos de ADN, puede ser ADN, histonas o proteínas similares. Estos fragmentos de ADN, por lo general, mis linfocitos, cuando los encuentren, no tenían que hacerles nada. Sin embargo, los van a reconocer como extraños, ¿bien? Como si fueran agentes extraños de una bacteria o de algo. Esto siempre y cuando haya predisposición. El caso es que estas células, principalmente los linfocitos T, lo que hacen es responder a esto y producen anticuerpos antinucleares, los que conocemos como los famosos ANA. Bien, esto se desencadena justamente por una predisposición. Esto va a estimular que haya más lesión y más producción y circulantes de este tipo de antígenos. Entonces, este linfocito va a producir antígenos o anticuerpos antinucleares contra estos fragmentos que estamos viendo, porque los va a reconocer como raros. Se va a juntar el linfocito, tu anticuerpo, ¿ya?, del linfocito, se va a juntar con el antígeno nuclear, o el fragmento de ADN, y van a formar algo llamado complejo antígeno-anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo puede llegar a circular por varias partes del cuerpo, por la vía sanguínea, y se puede depositar en muchos lugares. Uno de estos va a ser justamente el riñón. Bien, este inmunocomplejo va a determinar justamente que haya una respuesta inflamatoria. Esta respuesta la vamos a reconocer como una respuesta de tipo 3. Bien, una hipersensibilidad de tipo 3. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa ahí adentro. Bien, la clasificación en general va a ser de acuerdo al lugar donde sea, siendo que, por ejemplo, puede lesionar el contorno glomerular, los capilares, que va a ser un daño endotelial directo. Puede llegar a lesionar también la cápsula de Bowman alrededor, puede la membrana basal o las células mesangiales. Si recordamos bien, las células mesangiales están cerca de la mácula densa y pueden lesionar. Entonces, fíjense que el daño puede ser a varios niveles o puede afectar todo el glomérulo como tal. Por lo general, suele ser una afectación de determinada zona. Puede ser focalizada, que abarca un solo lugar, o puede ser difusa, que afecta a todo el contorno del riñón. Incluso puede llegar a afectar ambos riñones, produciendo insuficiencia renal. La presentación más común de esta patología va a ser con algo llamado síndrome nefrótico. Bien, el síndrome nefrótico se caracterizaba porque los podocitos o el glomérulo como tal
es incapaz de retener a la albúmina y esta va a empezar a liberarse por la orina. Bien. El criterio clínico para el diagnóstico del síndrome nefrótico asociado al lupus va a ser que el paciente va a orinar más de 3.5 gramos por día. Algo lo normal es hasta 20, 40 miligramos en 24 horas. Este tema lo hemos avanzado hace mucho tiempo. Voy a repasarlo rápidamente. Existen dos tipos de síndromes asociados al lupus, a nefropatía lúpica. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. El nefrótico, que es el que estamos viendo ahora mismo, es cuando la cápsula de Bowman, más específicamente todo el glomérulo, que tiene una especie de filtro, un filtro perfecto, que se llama podocitos, estos empiezan a lesionarse, empiezan a romper, de modo que quedan huecos en medio, y por estos huecos empiezan a fugarse principalmente el albúmina. ¿Bien? La destrucción de estos podocitos, de este glomérulo, se va a dar por lo general por presencia de inmunocomplejos como el que hemos visto hace rato. Bien, estos inmunocomplejos son los que estimulan destrucción y posteriormente fuga de albúmina eh, al espacio de la orina, ¿ya? Va a empezar a orinar el paciente, la albúmina que tiene que estar en sangre va a disminuir, va a producir justamente hipoalbuminemia. Si la sangre, si los vasos tienen poca albúmina, va a empezar a presentarse un desequilibrio oncótico que va a estimular que el líquido empiece a fugarse. Ese líquido que se fuga se va a traducir como un edema muy marcado, que es lo que le pasó a nuestra paciente, ¿no? Por el contrario, si esto se desencadenaba con una presencia de inflamación aguda, se llamaba todo lo contrario, era un síndrome nefrítico. Ahora lo vamos a ver. Estos pacientes con lupus, otra cosa que tienen es que hay un descontrol bastante grande a nivel hepático de los lípidos circulando. ¿Bien? Por lo cual, los lípidos que van a empezar a circular en gran cantidad van a producir un trastorno que se llama hiperlipidemia. Los niveles de colesterol van a estar bastante aumentados y finalmente estos lípidos, como no van a poderse filtrar bien, también van a empezar a eliminarse por orina. Eso se llama lipidúria. Pues las características de este síndrome nefrótico eran primero una proteinuria, una hipoalbuminemia, edema en el paciente y eliminación de lípidos en la orina, que es la lipiduria. ¿Bien? Esas características se encontraban por lo general en pacientes con lesión renal asociada a lupus. En el caso de nuestra paciente, además de encontrar albúmina en sangre, encontramos también glóbulos rojos en gran cantidad. Hay veces que la lesión es tan grande por una inflamación que hace que también, además de fugarse albúmina del glomérulo, también se fugan glóbulos rojos. Esto por lo general se va a dar también por respuestas inmunitarias por el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces tenemos que valorar en estos pacientes la coexistencia tanto del síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial? Encontrar glóbulos rojos circulantes, ¿verdad? Cosa que no habría en síndrome nefrótico, perdón. ¿Ya? El diagnóstico, en principio, hemos dicho que requiere ver el riñón. Clínicamente ya sabemos que la paciente nuestra tiene lupus y tiene nefropatía. Lo que queremos saber ahora es el grado de daño que tiene este riñón. ¿Cómo lo hacemos? El mejor método es hacer una biopsia. Lo que vamos a encontrar ahí va a ser justamente formas difuminadas, ¿bien?, con engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto que estoy marcando, voy a marcar mucho mejor aquí, ¿ya? Lo que estoy marcándoles con celeste es el contorno de un capilar. Bien, este contorno capilar tiene que ser bastante, bastante delgado. El engrosamiento de este contorno del capilar es un indicativo de que este capilar en algún momento ha estado inflamado o está inflamado, lo que me indica de que hay presencia de anticuerpos que lo están haciendo inflamar el endotelio vascular. Bien, entonces, ¿existirá alguna forma de ver esos complejos, los inmunocomplejos? Sí, sí la hay. ¿Ya? Es a lo que se llama inmunofluorescencia. Lo que hace es un tipo de luz especial que hace que brillen los anticuerpos. El tratamiento de la nefropatía lúpica es exactamente el mismo que se trata en lupus general, ¿no? Corticoides, con inmunosupresores también como el micofenolato o la ciclofosfamida, además del metotrexate también.
Esto, de manera muy resumida, es el desarrollo justamente de la nefropatía lúpica. ¿Bien? En estos pacientes, vamos a tenerla acá. En este tipo de pacientes, lo que hay que tomar en cuenta principalmente, perdón, es la clínica junto con los criterios que se van a manejar para diagnosticar primero el lupus y después la complicación renal que es la nefritis lúpica o nefropatía lúpica. ¿Bien? Habíamos dicho de que normalmente afectaba más a los latinos, a los afroamericanos y a los asiáticos, por lo general, pero actualmente está afectando mucho a pacientes latinos. No se sabe por qué realmente. Esto es pregunta de examen por si acaso. La paciente nuestra llegó a presentar un síndrome nefrítico, ¿bien? Es decir, que sus glomérulos no solamente estaban lesionados, sino también había inflamación endotelial. Eso era inflamación que cursaba con fuga de glóbulos rojos al espacio intravascular, fuga por los espacios glomerulares que hacía que orine sangre básicamente. Por eso estaba tan anémica esta niña. Es la parte más común que vamos a encontrar. Y en segundo lugar está la afección con síndrome nefrítico. Algo que me preguntaban antes es, ¿el paciente o la paciente puede cursar con los dos, con nefrótico y nefrítico? Por lo general, se empieza con un síndrome nefrítico, con inflamación, y la lesión determina más adelante un síndrome nefrótico que ya es crónico, puede ser de largo plazo. Lo que más comúnmente se encuentra, hemos visto los laboratorios, lo que ustedes tienen que pedirle siempre a su paciente, aparte de los anticuerpos antinucleares, es la cuantificación de proteínas en la orina. Riñón que esté inflamado, riñón lesionado, no va a ser capaz de retener ni la albúmina ni los glóbulos rojos. El examen de orina suele ser lo más importante en este caso para determinar el diagnóstico. Después de eso le pueden solicitar su proteinuria 24 horas, su clearance de creatinina y con eso ya confirmamos. Terminamos de confirmarlo con la búsqueda de los autoanticuerpos, ¿verdad? Los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia directa y finalmente la biopsia para determinar cuál es el nivel de daño de ese glomérulo. Entonces, como criterios para diagnosticarlo, tengo que tener por lo menos 3 de estas cosas durante un año. Ya sea que esté orinando proteínas mucho tiempo, estar hipolurémico, estos dos también van a manejarse con edema, por cierto, encontrar cilindros en gran cantidad en la orina o tener una hematuria persistente durante más de un año. Al hablar de hematuria nos referimos que lo normal de glóbulos rojos en sangre es de 0 a 1. Tener más de 5 por campo ya me refiero a una hematuria microscópica que va a ser persistente en estos pacientes. Si tengo 3 de estos, sumado al edema, ya tengo un diagnóstico de una complicación lúpica en la paciente. Esta lesión renal que se confirma con la biopsia se puede clasificar en 6 estadios. Bien, esto no lo vamos a hablar todavía. Esos estadios, cada uno tiene una característica clínica bien particular. Además de eso, esos pacientes cursaban con bastante anemia, ¿verdad? La niña esta tenía 7 de hemoglobina. Doutor, tu áudio está desligado. Ya, ahora sí. Se me fue el internet por un momento. Nos queda aproximadamente 1 minuto y medio, así que antes de que termine, vamos a tomar nuestra foto, ¿sí? Y ya nos vamos a estudiar. Les voy a dar un par de artículos para que los lean y con eso ya nos vamos. ¿Bien? Bueno, antes de continuar, somos poquitos, pero somos los que estamos. Sonreímos a la cuenta de 3. 1, 2. Esas caras de felicidad. Sonrían más, van a estar más felices y sonrían más. Escúchenme, antes de que terminemos, lo que quiero que se quede claro con esto
es que primero, lupus es una enfermedad que cursa con autoanticuerpos. Por lo general, estos antianticuerpos, el lugar donde más van a desencadenar problemas va a ser a nivel renal. De hecho, paciente con lupus es paciente que casi seguro va a ser su nefropatía lúpica. Si voy a pasar de la diapositiva, lo que más me interesa es que me hablen un poco sobre el origen de la patología y cómo se diagnostica. La clasificación clínica la van a ver cuando estén viendo pacientes y la van a ver con la práctica. Ahora mismo terminamos la clase y les voy a mandar la diapositiva, les mando el video y por favor aprovechenlo este enlace. Voy a mostrar. La página, ya la conocen, se llama osmosis.org, la pueden ver en YouTube también. Todos los videos, como el que hemos visto ahora, son gratis. Están liberados la mayor parte de estos videos, que son excelentes, porque es un resumen en 10 minutos de todo lo que hemos visto. Les va a ayudar mucho para estudiar no solamente en mi materia, sino en todas las que están viendo ahora mismo. ¿De acuerdo? No hay más, pues nos veríamos para el martes de la semana siguiente. ¿Bien? Gracias, doctor. Chao, doctor. Cuídense mucho. Hasta el martes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.